Todo comenzó cuando decidí escapar. No era huir en el sentido dramático. Simplemente necesitaba desaparecer, perderme en algún lugar donde nadie supiera mi nombre, ni me preguntara por qué estaba tan cansada de todo. Encontré la isla por accidente, una pequeña mancha en el mapa, con apenas una posada y un viejo faro que, según me dijeron, aún estaba en funcionamiento, gracias a un hombre al que todos llamaban el guardián. Llegué en el último ferry, con el viento enredando mi cabello y una sensación de libertad que no había sentido en años. La posada era rústica, acogedora, pero lo que realmente capturó mi atención fue el faro que se alzaba en la distancia, recortado contra el cielo al atardecer. Algo en él, en su soledad y fortaleza, me llamó. «Si vas al faro, cuidado con el farero», me advirtió la dueña de la posada esa noche, mientras me servía una copa de vino. «Es un hombre solitario, algo arisco». Eso solo avivó mi curiosidad. Lo vi por primera vez al día siguiente, cuando me atreví a caminar por el sendero que llevaba al faro. Estaba arreglando algo en la entrada, con una llave inglesa en la mano y una camisa blanca abierta sobre un torso bronceado por el sol. Sus movimientos eran firmes, eficientes, como si el tiempo no significara nada para él. «¿Qué buscas?», preguntó sin levantar la vista, su voz grave, como el rumor del mar. «No lo sé», respondí con honestidad. Entonces levantó la mirada, y algo en sus ojos, de un gris tormentoso, hizo que me quedara clavada en el suelo. Había dureza en ellos, sí, pero también una chispa de curiosidad, como si no supiera qué hacer con mi presencia. «Entonces no te pierdas», dijo, volviendo a su tarea. A pesar de su actitud brusca, regresé al día siguiente. Y al siguiente. Cada vez que aparecía, me encontraba inventando excusas para quedarme más tiempo. Él me hablaba poco, pero sus miradas, esas largas y penetrantes, decían mucho más. Había una tensión entre nosotros, algo que vibraba en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Un día, mientras me mostraba cómo funcionaba la luz del faro, nuestras manos se rozaron. Fue un toque fugaz, pero fue suficiente para que el aire se cargara de electricidad. Él no apartó la mano, y yo tampoco. «¿Siempre eres así con las extrañas?», pregunté, tratando de aliviar la tensión. «No», respondió, su voz apenas un susurro. La tormenta llegó esa noche. El viento aullaba fuera de la pequeña cabaña junto al faro, y el fuego en la chimenea era la única fuente de calor. Yo estaba acurrucada en un viejo sofá, con una manta sobre las piernas, cuando él entró, empapado y con los cabellos pegados a la frente. «Te quedarás aquí esta noche», dijo, su tono más suave que de costumbre. No discutí. Algo en la forma en que me miraba me hacía sentir que estaba a salvo, pero también en peligro de una manera que no podía explicar. Se sentó frente a mí, sus ojos fijos en los míos. El fuego arrojaba sombras sobre su rostro, haciendo que cada línea y curva parecieran más profundas, más intensas. Cuando se levantó supe lo que iba a pasar antes de que sucediera. Se inclinó hacia mí, sus manos fuertes sosteniendo el respaldo del sofá a ambos lados de mi cuerpo. Su proximidad era abrumadora, el calor de su piel a centímetros de la mía. «¿Quieres que me detenga?», murmuró, su aliento mezclándose con el mío. «No», respondí, casi sin voz. Sus manos comenzaron a moverse lentamente, explorando cada rincón de mi piel, con una suavidad que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Me acariciaba como si estuviera memorizándome, como si cada movimiento suyo buscara grabarme en su memoria. Cuando sus labios encontraron mi cuello, un suspiro escapó de mis labios. El calor de su aliento hacía que mi piel se encendiera en cada lugar que tocaba.
Sus manos cálidas y firmes subieron por mi cintura, deslizándose bajo la tela de mi blusa. Con un movimiento lento, me la quitó, y el aire frío de la habitación acarició mi piel desnuda, arrancándome un leve estremecimiento, pero fue el roce de sus labios lo que me devolvió el calor. Comenzó a besarme de nuevo, esta vez más abajo, dejando un rastro de fuego sobre mis hombros, mi clavícula, cada centímetro de mí. Mientras sus labios exploraban, mis dedos se enredaban en su cabello húmedo, tirando ligeramente, arrancándole un susurro grave que me hizo estremecer. Su cuerpo estaba tan cerca del mío que podía sentir cómo reaccionaba, cómo su respiración se volvía más rápida y su pecho subía y bajaba con cada beso que dejaba en mi piel. Cuando llegó a mi cintura, se detuvo un instante, levantando la vista hacia mí como si me estuviera pidiendo permiso. No dije nada, pero mis caderas se movieron hacia él, buscando más. Sus manos bajaron hasta mis muslos, fuertes pero suaves, guiándome hacia él, y sus labios continuaron su camino descendente, dejando pequeños rastros de pasión en cada paso. Podía sentir cómo mi cuerpo respondía, cómo el calor se acumulaba en mi interior, cómo mis caderas y mis muslos comenzaban a moverse al ritmo de su toque. Era como si nuestros cuerpos hubieran encontrado una melodía secreta, una danza que solo nosotros podíamos interpretar. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero dentro de esa pequeña cabaña, el único sonido que importaba era el de nuestras respiraciones y los suspiros que escapaban de nuestros labios. Cuando subió de nuevo, sus manos sostuvieron mi rostro con una ternura inesperada y nuestros labios se encontraron una vez más. Fue un beso lleno de urgencia, de necesidad, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Sus labios se movían con los míos, exigiendo más, llevándome a un lugar donde nada más existía. Solo él, solo nosotros. Mis manos recorrieron su espalda, sintiendo cada músculo tensarse bajo mis dedos. Sus caricias eran como una tormenta, intensas y envolventes, pero al mismo tiempo cálidas, llenas de promesas que no necesitaban palabras. Mis caderas encontraron las suyas, moviéndose al unísono, en un ritmo que parecía guiado por el sonido de la lluvia. Cada movimiento suyo era una respuesta al mío, como si nuestros cuerpos estuvieran hechos para encajar de esa manera. Nos entregamos por completo, sin pensar en el pasado ni en el futuro, solo en ese momento que parecía eterno. Afuera, el viento aullaba y las olas chocaban contra las rocas, pero dentro de esa habitación, el mundo entero se desvaneció y solo quedó la pasión que compartíamos. Cuando todo terminó, estábamos de pie junto a la ventana, mirando las olas romper contra las rocas. Sus brazos me rodeaban y mi cabeza descansaba en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. ¿Siempre eres así con las extrañas?, repetí, mi tono juguetón, pero mi sonrisa era sincera. Él dejó escapar una risa baja, una que vibró a través de su cuerpo y del mío. Number, pero tú no eres una extraña. La tormenta comenzó a amainar, pero algo me decía que la verdadera tempestad acababa de empezar. Nunca pensé que una tarde cualquiera en una casa de té cambiaría algo en mí. Era uno de esos días en los que necesitaba tranquilidad, un escape del ruido de la ciudad y, bueno, de mi cabeza. Entré al pequeño local casi por accidente, atraída por el aroma a hierbas y especias que flotaba en el aire. Era un lugar acogedor, con luces cálidas y mesas de madera pulida, pero lo que realmente me atrapó fue él. Estaba detrás del mostrador, sirviendo una taza con movimientos precisos y casi hipnotizantes. Era alto, con una camisa negra ajustada
que delineaba su torso de manera casual y un delantal atado a la cintura. Cuando levantó la mirada y me vio entrar, una sonrisa apareció en sus labios. No una cualquiera, sino de esas que te hacen sentir que llevas toda la vida esperando ser el centro de atención de alguien. «Bienvenida», dijo, su voz profunda y suave, como la primera nota de un violonchelo. «¿Primera vez aquí?». Asentí, intentando parecer indiferente, aunque sentía un leve calor en mis mejillas. «Déjame recomendarte algo especial», continuó, con esa seguridad que solo alguien que sabe exactamente lo que hace puede tener. Me senté junto a una ventana mientras él preparaba mi té. Podía verlo de reojo, cómo sus manos trabajaban con precisión, seleccionando hojas, mezclando especias, vertiendo agua caliente. Había algo casi sensual en la forma en que se movía, como si estuviera creando arte en lugar de una simple bebida. Cuando finalmente llegó a mi mesa, colocó la taza frente a mí con una sonrisa ladeada. «Es un té que no encuentras en ningún lado», dijo, inclinándose un poco hacia mí. Su proximidad me hizo inhalar su aroma, una mezcla de madera, cítricos y algo más que no pude identificar, pero que me hizo querer acercarme más. Di un sorbo y el sabor fue tan intenso y único como había prometido. «Está increíble», murmuré, sorprendida por cómo algo tan simple podía ser tan complejo. «Lo sabía», respondió, su mirada fija en la mía. Hubo un momento, un segundo apenas, en el que ninguno de los dos dijo nada, pero la tensión en el aire era palpable, como si el té no fuera lo único que estaba infusionándose en ese pequeño espacio. Cuando el local comenzó a vaciarse, me sorprendí al ver que él se acercaba a mi mesa de nuevo, esta vez con otra taza en la mano. «Espero que no tengas prisa», dijo, sentándose frente a mí. «No, en absoluto», respondí, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a acelerarse. Hablamos por un rato, pero no podía concentrarme en las palabras. Era su mirada, la forma en que sus ojos parecían estudiar cada uno de mis movimientos, lo que me tenía completamente atrapada. En un momento sus dedos rozaron los míos al tomar su taza, y fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. «Eres fascinante», dijo de repente, con un tono tan sincero que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, él se inclinó un poco más hacia mí, sus labios a solo unos centímetros de los míos. «Dime si estoy equivocado», susurró, dejando que el espacio entre nosotros se llenara de una tensión que parecía imposible de ignorar. «No lo estás», respondí, apenas audible. Entonces me besó. Fue lento al principio, como si quisiera asegurarse de que yo estaba completamente presente. Pero cuando mis manos encontraron su cuello y lo atrajeron más cerca, el beso se volvió más profundo, más urgente. Su sabor era una mezcla de té especiado y algo completamente suyo, algo que hizo que mi piel se erizara y mi corazón se desbocara. Sus manos se posaron firmemente en mi cintura y con un movimiento seguro me levantó y me sentó en la mesa de madera. El sonido de las tazas tintineando ligeramente se perdió en el aire, eclipsado por la intensidad de nuestras miradas. Su cuerpo estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba, y su respiración, pesada y profunda, chocaba contra mi cuello, mientras sus labios comenzaban a trazar un camino descendente. El primer roce de sus labios contra mi clavícula hizo que un suspiro escapara de mis labios. Era lento, deliberado, como si estuviera descubriendo un secreto en cada centímetro de mi piel. Sus manos se deslizaron suavemente por mis muslos, levantando la tela de mi falda con una delicadeza que contrastaba con la pasión que llenaba el aire entre nosotros.
Cuando sus dedos encontraron la piel desnuda bajo la falda, mi respiración se aceleró y mi corazón comenzó a latir con una fuerza que sentía en todo mi cuerpo. Me miró por un momento, como si estuviera pidiendo permiso, sin palabras. Y cuando no lo detuve, sus manos continuaron su exploración. Con un movimiento lento y seguro, deslizó mi ropa interior por mis muslos, dejándola caer al suelo. Podía sentir la tensión en el aire, la anticipación creciendo mientras él se inclinaba hacia mí. Su masculinidad rozó suavemente mi piel, un recordatorio de lo cerca que estábamos de cruzar esa línea. No hubo palabras, no hacían falta. Nuestros cuerpos se encontraron en un movimiento que comenzó lento, casi como una melodía suave, pero que pronto se intensificó con cada latido de nuestros corazones. Sus manos cálidas y firmes encontraron mi cintura, guiándome hacia él con una mezcla de urgencia y cuidado, como si en ese momento yo fuera lo único que importaba en el mundo. Mis caderas comenzaron a moverse al unísono con las suyas, encontrando un ritmo que era nuestro y solo nuestro. La mesa crujía levemente bajo nosotros, pero no importaba. Afuera, la noche seguía su curso, pero dentro de esa pequeña casa de té, todo se detuvo. Solo existíamos él y yo, perdiéndonos en el movimiento, en la conexión, en la pasión que nos envolvía. Su boca encontró la mía de nuevo, y el beso fue tan profundo como lo que estábamos compartiendo. Era un roce de labios que hablaba de deseo, de entrega, de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que se sentía inevitable. Nuestros movimientos se volvieron más rápidos, más intensos, como si nuestros cuerpos se hubieran sincronizado con el latido de nuestros corazones. En ese momento no había pasado ni futuro, solo el presente, un presente que parecía infinito, mientras nos deslizábamos juntos por un río de pasión que no quería llegar a su fin. Finalmente, cuando la intensidad comenzó a disminuir, nuestras respiraciones entrecortadas llenaron el espacio, y el silencio que siguió fue tan íntimo como lo que acabábamos de compartir. Sus manos seguían en mi cintura, manteniéndome cerca, como si no quisiera que el momento terminara. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Su frente descansó contra la mía, y una sonrisa apareció en sus labios. Creo que eso fue más intenso que el té, bromeó, su voz todavía cargada de emoción. Definitivamente, respondí, sin poder evitar reír suavemente. Espero que vuelvas, dijo, su mirada intensa pero cálida. Creo que no tengo otra opción, respondí, sintiendo cómo mi sonrisa se ampliaba. Mientras salía del local, con el aire fresco de la noche acariciando mi piel, no podía dejar de pensar en él. Y mientras el sabor del té todavía permanecía en mis labios, supe que esa tarde había comenzado algo mucho más que una simple taza de té.